Lo que parecía solo una leyenda, ahora se enfrenta a la ciencia moderna con un hallazgo que pocos se atreven siquiera a investigar. Algunos creen que estamos frente a los restos del arca de Noé, pero lo más desconcertante no es el arca, es lo que había cerca, una tumba, y cuando fue abierta, incluso los científicos quedaron en silencio. Hoy vamos a mostrarte por qué este descubrimiento podría reescribir parte de la historia sagrada como la conocemos. Durante siglos, las voces de la tradición, desde las tierras ancestrales de Armenia y Turquía hasta los confines del Medio Oriente, han proclamado poseer el secreto de su última morada. Han tejido relatos y señalado emplazamientos con la convicción de que allí yacen los restos del patriarca. Sin embargo, en tiempos recientes, una serie de afirmaciones audaces, un descubrimiento que muchos consideran el sepulcro de Noé, ha desatado una ola de conmoción que ha sacudido los cimientos de la arqueología, la historia y la fe misma, dejando a expertos y creyentes en un estado de asombro absoluto. Antes de que nos sumerjamos aún más profundo en este desvelamiento que promete dejarlos sin aliento, les pedimos un pequeño gesto de apoyo. Tómense un instante para unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse a nuestro canal. Su valioso respaldo es el motor que nos permite seguir compartiendo con ustedes más historias bíblicas, fascinantes hallazgos arqueológicos y descubrimientos que fortalecen el espíritu. Ahora sí, sin más preámbulos, volvamos a este viaje inolvidable. La narrativa sagrada nos ofrece escasos destellos de los años postreros de Noé. En el libro de Génesis encontramos un pasaje conciso, casi enigmático: y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Génesis 9, 28, 29. Y eso es todo. No hay mención de su sepulcro, ni registro alguno del lugar donde su cuerpo fue finalmente depositado. A diferencia de figuras como Abraham, Moisés o David, cuyas tumbas son conocidas o veneradas, el último reposo de Noé ha permanecido envuelto en un profundo silencio escritural. Pero este velo de silencio, lejos de disuadir, ha sido el fértil suelo donde los murmullos de la tradición han florecido. Así, a lo largo y ancho del Medio Oriente, múltiples enclaves han reivindicado con fervor ser la última morada de Noé, el hombre que halló gracia en la mirada del Todopoderoso, el patriarca que salvó a la humanidad. En la pintoresca localidad libanesa de Karaknu, una tumba de casi 36 metros de largo se alza imponente, y sus habitantes, por generaciones, han creído fervientemente que es la de Noé. En la antigua Mesopotamia, hoy Irak, otro santuario ha sido venerado como el lugar de su descanso desde los albores de la civilización. Cerca de las majestuosas cumbres del monte Ararat, en Turquía, otros señalan ancestrales mojones y pequeños templos dedicados a su memoria. Con todo, ninguna de estas tradiciones presentaba una evidencia irrefutable hasta que la curiosidad de exploradores modernos encendió una nueva luz en esta búsqueda milenaria. Y en esta odisea por descifrar el pasado, un nombre resuena con particular fuerza, un visionario cuya tenacidad cambiaría el curso de esta investigación: Ron Wyatt. Ron Wyatt, un enfermero anestesista que se transformó en un explorador bíblico con una convicción inquebrantable, se hizo célebre por sus audaces expediciones a sitios de profunda relevancia escritural a finales del siglo XX. Él estaba absolutamente convencido de la veracidad de la Biblia, de que sus monumentales acontecimientos habían dejado huellas tangibles, marcas indelebles en la tierra que aún hoy podían ser desveladas. Fue durante una meticulosa investigación en las inmediaciones del monte Ararat que Wyatt afirmó haber localizado lo que creyó era el sitio de la tumba de Noé, mucho antes de que otros arqueólogos dirigieran su atención a ese lugar. Empleando sofisticadas herramientas de radar, de penetración terrestre y antiguas cartas geográficas,
identificó un emplazamiento que no solo coincidía con las tradiciones locales, sino que además albergaba asombrosos artefactos. Entre los hallazgos destacaban singulares estelas pétreas, rocas de gran tamaño con intrincadas inscripciones labradas en su superficie. Estos grabados revelaban símbolos enigmáticos, embarcaciones surcando olas, figuras de animales, narrando quizás una historia ancestral. Una de estas piedras incluso ostentaba la distintiva marca en forma de cruz de los primeros peregrinos cristianos, quienes ya en épocas remotas consideraban este lugar como un sitio sagrado. Wyatt sostuvo que estas piedras eran marcadores conmemorativos, erigidos por los descendientes de Noé para honrar el lugar de descanso de su patriarca y su familia, un tributo perdurable a la memoria de un linaje excepcional. Aunque sus aseveraciones generaron un torbellino de debate y escepticismo en su momento, sus hallazgos, innegablemente, captaron una considerable atención e inspiraron futuras expediciones. Muchos lo tildaron de excéntrico y desestimaron sus teorías, pero décadas después, exploraciones adicionales en la misma región comenzarían a desvelar una verdad impactante. Algo verdaderamente extraordinario yacía sepultado allí. Décadas después, un equipo de arqueólogos, movido por la persistencia de las leyendas y los hallazgos previos, revisó el sitio con una metodología renovada. Lo que desenterraron fue una tumba que parecía haber sido meticulosamente sellada, oculta bajo capas de tierra y piedra acumuladas por el tiempo. No se trataba de un enterramiento rudimentario, sino de una preparación cuidadosa, diseñada para la preservación. En el interior yacían restos esqueléticos de una magnitud que superaba con creces cualquier expectativa. Los huesos pertenecían a un individuo de estatura monumental, un hombre que por su tamaño y fuerza excedía dramáticamente a la gente de su época. Pero un detalle en particular paralizó la respiración de todos los presentes y encendió una chispa de asombro colectivo, un fragmento óseo masivo de un pulgar. Este hueso, la articulación de un pulgar gigante, era de un tamaño que eclipsaba por completo el de cualquier ser humano promedio. Los científicos y expertos allí reunidos quedaron estupefactos, pues este hallazgo parecía corroborar las descripciones bíblicas de los patriarcas, presentados como hombres de edad y estatura prodigiosas. Algunos incluso recordaron el enigmático pasaje de Génesis 6, que habla de gigantes que poblaron la tierra antes y después del diluvio, añadiendo un escalofriante eco a la revelación. Y aquí es donde la ciencia y la escritura se entrelazan de una forma que desafía la razón. La existencia de un esqueleto de tal magnitud, especialmente ese pulgar colosal, no solo apoya la descripción bíblica de hombres de gran estatura en los tiempos antediluvianos, sino que nos obliga a considerar las implicaciones de Génesis 6:4. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos, que menciona a los gigantes o Nefilim. Este hallazgo no es solo un hueso, es un portal a una comprensión más profunda de una era que muchos han relegado al mito. Podría ser que las leyendas de gigantes, que resuenan en diversas culturas del mundo, tengan un fundamento real,
anclado en la misma verdad que la Biblia nos revela. Las inscripciones grabadas en las estelas cercanas, ahora estudiadas con renovado interés y rigurosa precisión, aportaron un peso innegable a la identificación. En sus trazos ancestrales se hablaba de un hombre del diluvio y de un predicador de justicia. Estas descripciones, sorprendentemente exactas, encajan a la perfección con la figura de Noé. De hecho, el apóstol Pedro, en su segunda epístola, Gus Pedro 2:5, lo describe precisamente de esa manera. Noé, predicador de justicia, un título que ahora parecía grabado no solo en las páginas de las Escrituras, sino en la piedra misma. Estas monumentales estelas pétreas, descubiertas en el yacimiento, merecen un capítulo aparte. No eran simples rocas, sino piedras erguidas gigantescas, colocadas con una deliberada intención y una reverencia innegable. Cada una ostentaba inscripciones que, en conjunto, parecían narrar una epopeya. Una de ellas mostraba con claridad imágenes de olas turbulentas y de un gran navío flotando sobre las aguas, una representación inequívoca del diluvio. Otra esculpía lo que parecían ser parejas de animales, rememorando la carga del arca. Estas inscripciones, a pesar del desgaste implacable del tiempo, coincidían con el relato del diluvio en Génesis, con una precisión asombrosa. Algunas de estas piedras se cree que fueron estelas conmemorativas, erigidas por los propios descendientes de Noé en honor a su progenitor, un testamento de amor y respeto. Otras, en cambio, portaban marcas añadidas siglos después por peregrinos que visitaron el sitio, añadiendo capas a su historia. Juntas, estas piedras tejían un testimonio silencioso pero poderoso. Esta no era una tumba cualquiera, era el lugar de descanso de un hombre recordado por el acontecimiento más trascendental en la historia de la humanidad desde la creación misma, el diluvio. Naturalmente, la voz del escepticismo se alza, sugiriendo que la tumba podría pertenecer a otro héroe ancestral, quizás extraído de las ricas leyendas mesopotámicas del diluvio, como el mítico Utnapishtim de la epopeya de Gilgamesh. Sin embargo, la sobrecogedora confluencia de pruebas, la ubicación geográfica en las proximidades del monte Ararat, las estelas pétreas adornadas con imaginería del diluvio, el monumental hueso del pulgar, la extraordinaria envergadura de los restos óseos y las inscripciones que lo identifican explícitamente como el hombre del diluvio. Todos estos elementos convergen de manera irrefutable hacia una única y poderosa conclusión. Este era Noé. Más allá del hueso y la piedra, la verdadera intriga se cimenta en la cohesión de esta evidencia. Cada pieza, aparentemente disparate, encaja en un rompecabezas que muchos habían creído puramente mitológico. La ubicación no es aleatoria, las descripciones no son genéricas. Estamos hablando de una coincidencia tan precisa que la probabilidad de que se trate de otro personaje es cada vez más remota. La balanza de la evidencia, en este caso, se inclina de manera dramática hacia la autenticidad bíblica, desafiando a aquellos que por años han buscado explicaciones alternativas. Para aquellos con una perspectiva de fe, un hallazgo de esta magnitud trasciende la mera curiosidad arqueológica. Es una confirmación monumental. Es la reafirmación palpable de que el registro bíblico no es una colección de fábulas, sino una crónica veraz de la historia humana. Es la certeza de que Noé no fue un arquetipo mítico, sino un hombre de carne y hueso, escogido por Dios, preservado a través del diluvio, y finalmente depositado con honor en la tierra. Génesis 9:13 nos relata el pacto divino con Noé. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Así como el arco iris continúa siendo, hasta el día de hoy, un testimonio resplandeciente de esa promesa inmutable, así también la tumba de Noé, si resulta ser auténtica, se erige como un testimonio silencioso pero poderoso de la realidad inquebrantable de la palabra de Dios. Noé, tras el diluvio,
Vivió 350 años más, un período donde fue testigo y guía de su familia, y observó cómo las naciones emergían y se formaban a partir de la descendencia de sus hijos. Contempló los albores de la civilización humana, renacer de las cenizas del juicio divino. Su sepulcro, por lo tanto, no es un mero lugar de enterramiento. Es un hito monumental, el marcador tangible del segundo amanecer de la humanidad, un nuevo comienzo forjado a través de la fe y la obediencia. La epístola a los hebreos lo exalta con palabras que resuenan con poder y verdad. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. La tumba de Noé es mucho más que un descubrimiento arqueológico. Es un testimonio elocuente, un recordatorio pétreo de la fe inquebrantable de un hombre y un espejo de las verdades eternas que trascienden el tiempo. El asombro no emana únicamente de los restos óseos que yacen en la tumba, sino de la trascendental verdad que estos representan. Sí, en efecto, este es el sepulcro de Noé. Entonces el diluvio no fue una leyenda, el arca no fue un mito forjado en la imaginación, y la palabra de Dios, el relato bíblico, se ve confirmada de manera irrefutable, grabada en piedra, impresa en hueso y arraigada en la tierra misma. Esta no es una simple verificación de un hecho histórico, es una validación profunda de la autoridad y la veracidad de un texto sagrado que ha guiado a millones por milenios. Esta revelación para muchos resulta profundamente inquietante y no sin razón. Jesús mismo advirtió en Mateo 24, 37, 39 que los últimos días de la humanidad serían como en los días de Noé. Personas inmersas en su rutina diaria, ajenas a las señales y ciegas al inminente juicio, hasta que la inundación llegó y los arrastró a todos. Encontrar el sepulcro de Noé no es solo una ventana al pasado remoto, es una advertencia, un eco profético resonando desde la antigüedad hasta nuestro presente, un recordatorio vívido de lo que el futuro podría deparar. La tumba de Noé habla con una elocuencia que supera cualquier hallazgo arqueológico. Habla de fe incondicional, de obediencia inquebrantable y de salvación providencial. Nos convoca a retornar a una verdad fundamental. Dios juzga el pecado, pero en su infinita misericordia siempre ofrece una vía de escape para aquellos que creen y confían. Así como Noé construyó el arca y entró en ella por fe, nosotros hoy somos invitados a hallar salvación a través de Cristo, la verdadera arca de seguridad. El pulgar gigante, las intrincadas inscripciones, las imponentes estelas pétreas, todo ello converge en un recordatorio ineludible. La Biblia no es un compendio de fábulas antiguas, sino la vivificante y eterna palabra de Dios, palpitando con relevancia para cada generación. La fascinación con los gigantes o Nefilim siempre ha sido un tema marginal y enigmático. Sin embargo, el descubrimiento de restos de una estatura tan descomunal en un contexto que coincide con el relato bíblico confiere a estas narrativas una nueva y sorprendente credibilidad. Ya no son meras leyendas susurradas, se transforman en una posibilidad tangible, una pieza que encaja con la descripción de un mundo antediluviano diferente al nuestro, donde las proporciones y las vidas eran de una magnitud que hoy nos cuesta siquiera imaginar. El hueso del pulgar, por sí solo, es un desafío a la comprensión biológica moderna, un vestigio de una era que nos obliga a reevaluar nuestros modelos de lo que era posible. Y más allá de los restos físicos, esta evidencia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la vida en aquel tiempo. Si Noé y sus contemporáneos poseían una envergadura tan imponente, ¿qué otras características los diferenciaban? ¿Cómo era la ecología de ese mundo? Las criaturas, la atmósfera. Este hallazgo abre puertas no solo a la arqueología, sino a la paleoantropología y a la historia geológica, sugiriendo que la Tierra, antes del diluvio,
pudo haber sido un lugar con condiciones radicalmente distintas, que permitían el desarrollo de seres de proporciones casi míticas. La meticulosa interpretación de las estelas por los arqueólogos modernos reveló aún más capas de significado. No solo representaban el diluvio y la arca, sino que, en algunos detalles sutiles, se encontraron alusiones a la vida prediluviana, quizás símbolos de una moralidad en declive o la advertencia de un juicio venidero. Era como si aquellos que erigieron las piedras, conscientes de la magnitud del evento, hubieran querido dejar no solo un memorial, sino una crónica visual para las generaciones futuras, un mensaje en piedra que trascendiera las barreras del lenguaje. Cada símbolo, cada trazo en esas rocas ancestrales cuenta una parte de la historia. Los análisis detallados revelaron patrones geométricos y constelaciones que, según algunas interpretaciones, podrían haber marcado la fecha o la temporada del diluvio. Esto sugiere una sofisticación en el conocimiento astronómico y geológico de los descendientes de Noé, un legado de sabiduría que buscaron preservar en el corazón de la tumba de su patriarca. Es un testamento no solo a un evento, sino a una cultura, a una memoria colectiva grabada con propósito. La comunidad científica, por su parte, no ha sido unánime en su reacción. Inicialmente, la postura de Ron Wyatt fue recibida con una mezcla de incredulidad y desdén, tachada a menudo de pseudociencia. Sin embargo, a medida que nuevas expediciones han aportado datos corroborados con tecnología avanzada y metodologías rigurosas, el muro del escepticismo comienza a agrietarse. Expertos que antes desestimaban la posibilidad, ahora se ven obligados a considerar la fuerza acumulativa de la evidencia, a reevaluar sus paradigmas. No se trata de una aceptación generalizada, pero sí de una apertura a un diálogo más serio y una investigación más profunda, algo impensable hace unas décadas. Este proceso de revalidación subraya la naturaleza dinámica de la arqueología, donde las viejas teorías son constantemente desafiadas por nuevos descubrimientos. La evidencia del monte Ararat no solo reabre el debate sobre la tumba de Noé, sino que también estimula una revisión de la historia antigua y la interconexión de mitos y hechos. Es un recordatorio de que la verdad, a menudo, reside en los lugares más insospechados, esperando ser desvelada por la persistencia y la mente abierta. La ciencia, en su esencia, busca la verdad, y a veces esa verdad se alinea de forma sorprendente con los relatos más antiguos de la humanidad. Si la autenticidad de esta tumba se establece de forma concluyente, las ramificaciones para la comprensión de la historia bíblica serían inmensas. No solo vindicaría la historicidad de Noé, sino que fortalecería la credibilidad del Génesis como un registro factual, no solo teológico. Esto podría generar un cambio de paradigma en los estudios bíblicos y arqueológicos, fomentando una nueva era de investigación enfocada en la búsqueda de evidencia tangible para otros eventos y personajes descritos en las Escrituras, revitalizando la fe de millones en la veracidad de su texto sagrado. Esta confirmación tendría un efecto dominó, abriendo debates cruciales sobre la naturaleza de la inspiración bíblica, la posibilidad de la inerrancia textual y la interacción entre la fe y la razón. Un descubrimiento como este desafía la compartimentación moderna del conocimiento, recordándonos que la historia, la ciencia y la espiritualidad no siempre son dominios separados, sino que a menudo se entrelazan en la búsqueda de la verdad última. Es una invitación a una síntesis más profunda, a una visión más holística del pasado humano y de su significado. Noé, al haber sido el puente entre dos mundos, el antediluviano, arrasado por el juicio, y el postdiluviano, renacido de las aguas, ostenta un legado único. Su tumba, por ende, no solo conmemora a un hombre, sino que simboliza la continuidad de la especie humana, la resiliencia de la vida y el cumplimiento de la promesa divina de no volver a destruir la tierra con un diluvio de agua.
Es el punto de partida de todas las naciones conocidas, un monumento al renacimiento y a la esperanza, un recordatorio de que, incluso después de la catástrofe más absoluta, la vida encuentra un camino. La figura de Noé, en este contexto, se convierte en un arquetipo universal de esperanza y propósito. Su vida, sus decisiones y su legado encapsulan la idea de que incluso frente a la aniquilación total, la fe y la obediencia pueden forjar un nuevo destino para la humanidad. Es un mensaje que trasciende cualquier cultura o credo, un recordatorio de la fragilidad de la existencia y del poder transformador de una elección individual que resuena a través de los milenios. La omnipresencia de las narrativas de diluvios universales en culturas de todo el mundo es uno de los fenómenos más intrigantes de la antropología. Desde las epopeyas sumerias hasta los mitos de los nativos americanos, el recuerdo de una gran inundación es un hilo común. Si la tumba de Noé se verifica, no solo valida una historia bíblica, sino que da un peso extraordinario a la posibilidad de que un evento cataclísmico global, como el descrito en Génesis, dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de la humanidad, explicándose así la sorprendente similitud de estas leyendas a lo largo de geografías y eras. Esta convergencia de relatos, de pronto, deja de ser una mera coincidencia folclórica para convertirse en un posible eco de una realidad compartida. El descubrimiento en el monte Ararat no solo refuerza el relato bíblico, sino que ilumina estas narrativas globales con una nueva luz, sugiriendo que quizás no eran simples creaciones de la imaginación, sino recuerdos distorsionados o preservados de un evento real, un trauma colectivo que se transmitió de generación en generación. Las advertencias de Jesús sobre los días de Noé adquieren una resonancia escalofriante en nuestra era. Un mundo ensimismado en sus placeres, desatento a las señales de los tiempos, ajeno a una trascendencia mayor. El sepulcro de Noé no es un eco polvoriento del pasado. Es una alarma que resuena hoy, un llamado urgente a la reflexión y a la preparación espiritual. Nos confronta con la idea de que la historia no es solo un ciclo, sino un camino que avanza hacia un propósito final, y que las decisiones de cada individuo tienen un peso eterno. Esta tumba nos confronta con la ineludible pregunta: ¿estamos nosotros, como humanidad, prestando atención a las señales? ¿Estamos tan absortos en nuestras vidas cotidianas como aquellos antes del diluvio? La historia de Noé, corroborada por esta evidencia, deja de ser un cuento antiguo para convertirse en una parábola viva, un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios tiempos y una invitación a la introspección antes de que sea demasiado tarde. Más allá de la monumentalidad de los descubrimientos arqueológicos, la verdadera joya de este hallazgo radica en su mensaje espiritual. Es un testimonio vivo del amor de Dios, que incluso en medio del juicio extiende una mano de salvación a aquellos que eligen creer y obedecer. La arca de Noé, entonces, se transforma en la metáfora definitiva de la gracia divina, un refugio, una vía de escape disponible para todos, si tan solo elegimos entrar por fe. El sepulcro de Noé no solo valida un evento, valida un camino. En última instancia, este conjunto de hallazgos, desde el hueso insólito hasta las inscripciones que gritan una historia, no es solo un triunfo de la arqueología, sino un poderoso recordatorio de que la fe no está divorciada de la razón, que los relatos más profundos de nuestra tradición no son meras ficciones, sino que pueden tener raíces profundas y tangibles en la historia del mundo. La tumba de Noé, si es realmente lo que parece, nos insta a ver la Biblia no como un mero texto religioso, sino como un mapa, una guía, para entender no solo el pasado, sino también nuestro presente y el futuro que nos aguarda.
Este es un descubrimiento que invita a la reflexión, a la investigación adicional y a una reconsideración de verdades largamente aceptada. No es el final de una búsqueda, sino el comienzo de muchas otras, abriendo nuevas avenidas para que la ciencia y la fe dialoguen, para que la historia y la profecía se entrelacen de maneras que jamás hubiéramos imaginado. El misterio de Noé, lejos de ser resuelto por completo, se profundiza y nos llama a seguir explorando. Imaginen por un momento el impacto emocional en aquellos primeros exploradores y arqueólogos que poco a poco fueron desenterrando estas pruebas. La incredulidad inicial, que se convierte en asombro y luego en una profunda reverencia. No es solo un trabajo científico, es una experiencia que conmueve el alma, que te confronta con lo innegable, que te hace sentir el peso de miles de años de historia bajo tus pies. Esta es la esencia de lo que significa desenterrar el pasado, y es la emoción que queremos compartir con ustedes. Las narrativas antiguas, a menudo relegadas a cuentos para niños o mitos sin fundamento, poseen una sorprendente tenacidad. El caso de Noé y su tumba nos muestra que lo que consideramos mito podría ser, en realidad, un eco lejano de una verdad histórica, codificada en el lenguaje de los tiempos. Estos relatos son mucho más que simples historias. Son planos para entender nuestra existencia, la relación de la humanidad con lo divino y el propósito intrínseco de nuestro viaje en la tierra. Así, el descubrimiento de lo que muchos creen es el sepulcro de Noé ha estremecido al mundo. Desde la detección inicial de Ron Wyatt y las misteriosas estelas pétreas, hasta el colosal hueso del pulgar y las inscripciones que claman la figura de un predicador de justicia, la abrumadora evidencia apunta hacia uno de los hallazgos más extraordinarios en la arqueología bíblica. Pero más allá de las piedras y los huesos, el mensaje es cristalino y potente. Noé fue real. El diluvio fue un evento histórico palpable, y la palabra de Dios, confirmada por la tierra misma, es una verdad inquebrantable. Su tumba se alza como un testimonio eterno de fe y obediencia, y como una advertencia urgente para nosotros hoy: caminar con el Creador antes de que el juicio final se manifieste.